Gracias por estar aquí con nosotros, esta vez para hablar de un conflicto laboral, en Córdoba, en Andalucía, Palma del Río. Los trabajadores de Fumosol, que llevan más de 12 meses sin cobrar, en una situación de limbo. Un limbo que es una ilegalidad flagrante y que han venido justamente aquí, al Parlamento Europeo, a Bruselas. Se han desplazado para denunciar en todas las instancias esta situación, y por eso queríamos conversar con ellos y que nos contaran justamente cuál es la situación para esta mesa, para hablar de ese conflicto y en cierta medida también del futuro de una comarca y del futuro de una tierra que es uno de los lugares con más paro de Europa. Traemos justamente a Fernando Trujillo, representante de los trabajadores de Fumosol. Bienvenido. Hola Miguel. Gracias por invitarnos a tu programa y un saludo a todos los oyentes. Y Antonio Bueno, que es trabajador también de Fumosol. Igualmente, Miguel, muchísimas gracias por invitarnos. Y por último, a Marta Sánchez, candidata de Adelante Andalucía. Muchísimas gracias, Miguel. Aquí estamos para luchar por Andalucía. Bueno, sin más, yo quería empezar preguntándote, Fernando, que nos hicieras una pequeña radiografía de cuál es el conflicto. Pues el conflicto surge de cuando nuestra empresa Sumos Palma, la propietaria de la marca Sumosol, nos informa al comité de empresa, a los representantes de los trabajadores, que va a vender las instalaciones de Palma del Río y se la va a vender a una empresa. Nos confirman la fecha, primero nos dicen el nombre de una empresa, luego al mes siguiente nos dicen el nombre de otra empresa totalmente diferente y resulta que esta empresa última, a los 19 días de firmar el contrato, decide romper unilateralmente este contrato por diferentes causas que alega él, causas graves, irregularidades graves, y procede a anular el acta de la Seguridad Social nuestra. Y ahí empieza nuestra pesadilla, que es la situación en la que estamos ahora, que no estamos dados de alta en ninguna de las dos empresas y tampoco hemos sido despedidos. Entonces ahí nos encontramos, como tú bien has dicho, en el limbo laboral en el que estamos actualmente. Un limbo laboral que dura ya, Fernando, ¿cuánto tiempo? Antonio, disculpa. No te preocupes. 163 días llevamos encerrados ya allí. Y decirte que así es bastante doloroso, porque tenemos compañeros que están sufriendo bastante. Primero porque no son 12 meses ya sin cobrar, 12 nóminas, y tenemos el desgaste de tantos días allí, tanto psicológico como físico, porque hemos pasado un invierno horroroso, lluvia, viento, o sea, una cosa que creo que no merecíamos en esta empresa. Creo que no merecíamos que esta empresa se portase así después de más de 20 años trabajando y luchando por esa empresa. Porque estáis acampados. ¿Por qué estáis acampados? Estamos acampados porque si no estuviese nadie allí, la empresa está abandonada. Entonces, aquello hubiese sido ya desmantelado. Después de año y medio, hubiese sido ya desmantelado, o bien por la propia propiedad de vender las maquinarias, el activo, o para quitarse de en medio totalmente ya, o bien por la pillería de la gente y de lo que son los típicos ladrones que saquean las fábricas que están vacías, no hay inseguridad. Entonces, estamos haciendo ahí aparte de reivindicar lo nuestro, estamos guardándole la propiedad al dueño. O sea, estamos sufriendo por todos lados. Y, Marta, ¿qué ha hecho hasta ahora la Junta de Andalucía? La Junta de Andalucía se está poniendo la medalla de que son líderes de exportación, cuando en realidad esa exportación se aprovecha de una mano de obra barata y se justifica de esta forma porque no hay industria que se está encargando de desmantelar. Tenemos precedentes muy recientes, como la planta de Airbus Puerto Real, y precedentes como las algodoneras, los trigales que teníamos en Andalucía y en Córdoba, que han desaparecido por completo. Andalucía está sufriendo una desindustrialización en pos de condenar a Andalucía a dos sectores: el primario
y al terciario, ¿no? La política de caña y de turistificación y gentrificación que tenemos en Andalucía, cuya finalidad es dejar sin industria y sin empleo a la gran mayoría de los andaluces, como sigamos así. Porque una cosa, Fernando, yo lo que había leído es que justamente ahora se ha unido también otra empresa que antes formaba parte de lo que era el entramado de Zumosol, ¿no? Sí, exactamente. Nuestra empresa Somos Palma vendió la mitad de la fábrica, la zona de envasado, a otra empresa que nada tiene que ver con el grupo turco Toxov, a LSG Fruit, fue la que adquirió la zona de envasado y a través de, previo a las negociaciones que tenía, de los contratos que tenía con Zumosol, que le envasaba este producto a Zumosol, pues adquirió una deuda de aproximadamente 4 o 5 millones de euros. Y a raíz de esta deuda ha desencadenado la situación actual que tiene la empresa, que es una situación que ya han estado de huelga los trabajadores por falta de pago de sus nóminas, pagaban con retraso, han estado 2 semanas. Ayer, lunes, retomaron la actividad, pero todo indica que es una situación que va a volver a suceder porque la empresa no tiene liquidez para afrontar las nóminas. ¿Cuántos trabajadores serían? Allí son 65 trabajadores, que sumados ya a los 38 de Zumosol ya llegamos casi a la centena. Es un conflicto bastante grande el número de trabajadores. Claro, porque Antonio, o sea, ¿qué supone esto en la comarca? Lo digo porque al final hay que entender que en cierta medida la comarca es una comarca que vive también de la naranja, fundamentalmente. Eso, efectivamente, lo que es el Valle del Guadalquivir, o sea, toda la comarca, lo que es la provincia de Córdoba, y parte de Sevilla, vive prácticamente de la naranja. O sea, un porcentaje, te puedo asegurar, sobre el 60%. Entonces, no solamente somos 38 trabajadores que estamos padeciendo este castigo. Ahí se unen los agricultores que están sufriendo un monopolio, por decirlo así, de solamente una industria transformadora que ha puesto los precios y está saturada y no quiere más naranja, entonces la naranja se está tirando, la naranja no se puede recolectar porque el precio es bajísimo y luego afectaría también mucho al transporte, porque date cuenta, Miguel, que esa industria transforma 1.200.000 kilos diarios de zumo, de naranja, perdón. Eso mueve 50, 60 camiones diarios, más la salida de zumo, otros 30 o 10. O sea, eso es un problema no solamente de los 38 trabajadores, es un problema que lo tienen que solucionar porque afecta a muchísima gente, sobre todo a toda la comarca. Sí, yo creo que eso es a lo que me quedaba, ¿no? Que en cierta medida no es solo el conflicto de los 38 trabajadores, no es el nuevo conflicto que ahora estamos viendo en la envasadora, sino que es un conflicto que atiende al futuro de la comarca, ¿no, Marta? Por supuesto, estamos viendo como las políticas centralistas que usan a Andalucía cuando tocan elecciones o cuando mejor conviene, al fin y al cabo abandonan a las personas que conforman, ¿no? todo este segundo sector de nuestra industria, ¿sí? Es decir, lo más importante para nosotros es fomentar la industria, este empleo, porque es el que al fin y al cabo aporta la dignidad, ¿no? Vivimos en la precariedad del sector primario, de los jornaleros que se parten la espalda, y del sector terciario, que parece que estamos condenados en Andalucía a poner cañas y a no tener futuro, mientras tenemos a jóvenes muy preparados y a personas muy preparadas en nuestra tierra. Creemos fundamental, ¿no? Porque desde Adelante Andalucía no entendemos cómo se trabaja una tierra tan buena y se producen productos, valga la redundancia, tan buenos, y que desde aquí, desde nuestra tierra, no se trabajen cuando se ahorrarían muchos costes. Uh-huh. Y hay un elemento que a mí me parece importante. ¿Qué solución? ¿Cuál es la solución que os están planteando? Bueno, la empresa nuestra, Somos Palma, propietaria de Zumosol, en ningún momento se ha sentado a negociar con los trabajadores, ha puesto de manifiesto que ni siquiera quiere reunirse con nosotros y nosotros nos tememos mucho de que la venta haya sido un acuerdo entre las dos empresas y que en ningún momento se tenía intención de comprar la factoría. Entonces, lo que nosotros denunciamos aquí es que las administraciones públicas tomen carta en el asunto y faciliten el tema de que un comprador fiable con un plan de
rentabilidad económico serio, se haga cargo de la empresa, y si las administraciones públicas le deben de dar facilidades o algún tipo de facilitar el tema de comprarle zumo envasado, ¿por qué no? Para colegios, hospitales, ejército, que también adquiera algún porcentaje de las acciones, y que se ponga en funcionamiento esa fábrica que, como tú bien has dicho, es una industria puntera en su momento, que tiene muchas maquinarias que, si eso lo coge alguien que entiende del sector, es rentable y puede producir beneficios, ¿cómo no? Justamente, Antonio, a mí me llama la atención de que la marca no ha desaparecido. O sea, justamente Zumosol sigue en el mercado, ¿no? Sí, efectivamente. Resulta que esta empresa se ha dedicado en Europa a comprar empresas con una marca muy potente, una marca muy conocida. Ha cerrado la fábrica, pero se queda con la marca. Ella sigue negociando y sigue vendiendo productos de esa marca. Y creemos que en España lo que ha hecho es exactamente igual que lo que hizo en Italia, con los chocolates Pernigotti o con los helados de allí de Italia. Y tememos que en España lo que ha hecho es eso. Compró Zumosol. Zumosol es una marca que la conoce prácticamente en España y casi fuera de España, en todo el mundo. El primo de Zumosol, ¿no? El primo de Zumosol. ¿Y qué ha hecho? Ha comprado la fábrica, la ha cerrado o está intentando liquidarla, pero la marca sí que se queda con ella. Entonces, esa empresa sigue comercializando ese zumo, aunque no se produzca ya en el Valle de Guadalquivir y aunque no se envase allí en Palma del Río, ellos siguen vendiendo ese zumo. No sabemos exactamente dónde lo envasan, si lo envasan en Turquía, si lo envasan no lo sabemos, pero la cuestión es que sigue vendiéndolo. Sigue vendiendo. De hecho, tenemos noticias, que no lo sé, yo no lo he visto en las estanterías, pero sí que nos han pasado compañeros fotos de las estanterías donde sigue vendiendo el zumo como si se produjese y se envasase en Palma del Río, etiquetado, cuando no es verdad. Cuando no es verdad. ¿Y qué se puede hacer ante esto desde Andalucía, Marta? Principalmente actuar desde las administraciones, ¿no? Se ha demostrado ya que la Junta de Andalucía tiene potestad y gran parte de la responsabilidad de que este entuerto siga adelante. Pedimos la actuación del gobierno de Juanma Moreno, pedimos también el compromiso, ¿no? Aprovechando el cambio de gobierno este 19 de junio, para quien lo releve, que también siga adelante, ¿no? con los trabajadores de Zumosol y que resuelva todo esto, porque llevan 12 meses sin cobrar. Y eso es lo más dantesco de todo, ¿no? 12 meses, un año entero, 38 familias sin tener un sueldo asegurado, teniendo que pagar facturas con la carestía, con todas las cosas económicas que se nos están viniendo encima. Y seguimos así. O la administración en sí misma pone el foco en el asunto y lo cierra, o vamos a seguir en las mismas. Y yo quería simplemente cerrar con vosotros, justamente, Antonio y Fernando. Bueno, al final, ¿cuál es la solución, no? O sea, porque ahora mismo está en el juzgado, si no me equivoco, el pleito. Pero, ¿qué solución veis vosotros? Nosotros la única solución que vemos, como he comentado anteriormente, es que venga un comprador fiable que entienda del negocio, compre la factoría y Zumos Palma liquide la actual situación con los trabajadores y que a fin de cuentas cumpla las leyes, que para algo están las leyes, ¿no? Que se han saltado a la torera todos los derechos de los trabajadores y ninguna administración a fecha de hoy ha hecho nada por tomar carta en el asunto. Estamos hablando que esto empezó el 10 de noviembre del año pasado y estamos ya a junio y que yo sepa no se ha hecho nada contra la empresa Zumos Palma. Antonio, imagínate, tienes ahí una cámara, ¿sabes? Imagínate que fuera Juanma Moreno Bonilla o Pedro Sánchez. ¿Qué le dirías? Pues sencillamente les diría que hiciesen algo pues por
no solamente, como te he dicho antes, por los 38 trabajadores, sino por la comarca del Guadalquivir, que necesita de su apoyo y necesita de sus ayudas, bien vía subvenciones, pero siempre unas subvenciones que sean controladas y que sean para crear puestos de trabajo con futuro, no para un pequeño achuchón y volver otra vez a la misma cuneta donde estamos. Entonces yo les diría que se implicasen un poquito más, que intenten ayudar a esa empresa o a esas empresas que quieren tratar de levantar esa fábrica otra vez y les pediría eso, un poco más de apoyo, que no sea solo la justicia. Porque, como bien decíamos antes, que yo creo que hay dos vertientes. Una, que es la justicia que tendrá que decidir si nos tienen que pagar el dolo y el daño que nos están haciendo, y otra es que los políticos se dediquen a darle una salida a esa fábrica, ayudándola de la forma que sea mejor posible. Oh, ya lo habéis escuchado. La verdad, 12 meses sin cobrar, más de 8 meses defendiendo no solo la fábrica, sino defendiendo sus puestos de trabajo, defendiendo justamente el futuro para la comarca. Y yo creo que al final, por mucho que esté Pedro Sánchez, Juanma Moreno Bonilla o cualquiera, o la gente se organiza o la gente lucha, como están demostrando los compañeros de Fumosol, o nadie te escucha. Y yo creo que esto es una lección muy importante. Al final, la lucha es la que consigue justamente construir derechos y, por desgracia, llevamos demasiado tiempo perdiéndolos. Esperemos que los compañeros de Fumosol nos vuelvan a demostrar que la lucha paga y que la lucha conquista derechos. Muchas gracias.